Buenas noches, Luis. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Buenas Hugo. noches. A esta hora en el gobierno hay una alerta, una gran preocupación por lo que pueda pasar el miércoles cuando se discuta la ley bases. Ayer yo escribí en mi cuenta de ex, @majulluis, un tuit que de alguna manera expresa el análisis que hace parte del gobierno. Yo les diría, Agustina y Hugo, si el presidente Javier Milei, si el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra lo que piensa, es una discusión sobre hipótesis y análisis, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, porque tanto Milei como el ministro de Economía piensan que la oposición tiene más incentivos para tratar de rechazar la ley bases, de patearla, que para aprobarla, aún en general. Claro. Insisto, los números están muy finitos. Muy justos. Muy finitos. Todavía no se sabe a ciencia cierta, aunque Guillermo Franco está muy confiado en que probablemente se pueda aprobar en general si finalmente se va a aprobar en general. Ni hablemos en particular, ¿no? Porque todavía hay muchas diferencias. Ahí O sea, entra la complicación a ver, mayor. Primero lo técnico, los datos, los hechos. Ya hay un dictamen de mayoría donde todavía no se presentaron las principales objeciones o los pedidos de cambio. Hay otro dictamen, creo que de Unión por la Patria, y acaba de ingresar otro dictamen distinto del senador y el presidente de la Unión Cívica Radical, que últimamente está jugando más cerca de Unión por la Patria que de la oposición, digamos, Martín Lustó. Pero además de esto, está empezando a recabar el gobierno información en el sentido de que el miércoles se pueda transformar desde el punto de vista de la agitación política en una especie de... ¿Recuerdan en diciembre de 2017? Sí, cómo olvidar estas imágenes. Claro, Sí. claro, Cuando mientras en diputados se discutía la reforma jubilatoria. una reforma jubilatoria que si se hubiera dejado durante el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, mejoraba, como se ¿no? votó, hoy los jubilados estarían, pero entre el 30 y el 40% mejor, hablando de su poder adquisitivo. Bueno, ya hay muchos movimientos, todavía no se habla de un intento de violencia, pero yo te diría que ya el gobierno, el Ministerio de Seguridad en particular, están preparándose para una jornada muy caliente. De hecho, si ustedes empiezan a revisar las cuentas de algunos dirigentes, van a encontrarse con este tuit de Juan Grabois, que durante el fin de semana estuvo muy preocupado porque el gobierno anunció que iba a ir a fondo con la investigación del FISU, que todavía, por cierto, no lo fue. Ahí lo tenés. Nos vemos el miércoles, no a la ley de bases, la patria no se vende, el 12 del 6, todos al Congreso, no a la ley de bases. Esto es el miércoles, porque el miércoles a las 10 de la mañana, Agustina y Hugo, se va a empezar a discutir el dictamen de comisión en la propia sesión. Primera sesión para discutir la ley bases y evaluar su aprobación. Primero en general y eventualmente con algunas diferencias sobre algunos artículos en particular. Claro. Luis, viste que creo que tenés la misma información, el gobierno está esperando con expectativa la aprobación de esta ley para eventualmente lanzar algunos anuncios de inversiones. Y es fundamental la ley, ¿no? Sería la primera ley que obtiene el gobierno después de 6 meses de Bueno, su hay habilitación. varias cosas para analizar acá. Primero, ningún gobierno del 83 hasta ahora estuvo tanto tiempo sin que el Congreso, con opositores o sin opositores, le votara una sola ley. Claro. Lo único que aprobó el Senado fue el pliego de los embajadores políticos hace un tiempo. Nunca, cuando vos tomás la comparación, nunca un gobierno, nunca un parlamento estuvo tanto tiempo en aprobar una herramienta que el presidente había pedido desde el minuto 1. Pero en segundo lugar, si a ustedes les parece bien, vamos a presentar un adelanto de la entrevista en donde por primera vez el ministro, la entrevista completa, no porque la hice yo, sino porque estaba muy, yo te diría, muy enérgico el ministro Caputo,
por primera vez se mete no solamente con la economía, después la van a ver, inflación, dólar, pobreza, salida del cepo, el dólar, el crecimiento o no de la actividad, sino también con la política, con los profesionales de la política, con el Parlamento, con algunos a los que Caputo considera profesionales de la política, en el sentido de que tienen tan poco incentivo para votar la ley bases, porque corre en riesgo su razón de ser, dice Caputo, sus negocios, su manera de hacer negocios. Mirá. Todos sabemos que la ley es buena, la oposición sabe que la ley es buena, y como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y digamos, la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, sino la oposición que ya sabemos, está con un único objetivo, que es tratar de voltear este gobierno. Bueno, obvio, es así, no puede ser más claro. ¿Voltear el gobierno? Sí, obvio, más vale, es una obviedad. Para un buen sector de la política, no, por suerte no para todos, pero para un buen sector de la política es un negocio. Es un negocio, no tiene nada que ver con la vocación pública, nada, cero, no le importa nada a la gente. Militan y están ahí para hacer plata. Y es un negocio de miles de millones de dólares. No estamos hablando de que es un negocio de un poquito, es un negocio de miles de millones de dólares. ¿Qué definición? Bueno, es muy interesante porque si vos te explorás el pensamiento real de Caputo, más allá de la entrevista de ida y vuelta, él hace cálculos económicos para decir que tiene, dice, tiene un problema parte de la oposición. Si la ley base se aprueba, si se aprueba con el capítulo fiscal, si se aprueba con el capítulo fiscal y la inflación sigue bajando, si la inflación sigue bajando y eventualmente la economía crece, no de manera explosiva, está claro que no va a crecer de manera explosiva. No, una reactivación al menos. Bueno, ahí después vamos a mostrar, el presidente subió una especie de semáforo que tiene el gobierno sobre el crecimiento de sectores, donde si uno lo compara con enero, estaba todo rojo y ahora hay manchones verdes. O sea, ahora hay, ahí está, ahora hay un porcentaje más de verdes que de rojo o amarillo. A ver, si yo no recuerdo mal, actividades, claro. Sí, no en este exactamente, pero en el semáforo. Este es un semáforo que fue más reducido para que se entienda mejor. Pero en el semáforo general hay un porcentaje de verde, amarillo y rojo. Sí. Y el rojo en algún momento estaba por arriba del 60, al 70%, y ahora el verde está por encima del 50 y pico. El último renglón, el de abajo, tiene los porcentajes. Ajá, si alguien le puede poner un zoom a los porcentajes, pues ni siquiera así yo lo veo. Los totales, claro. Se va a dar cuenta que en el principio, no sé si es enero, estaba el 63 y ahora hay... A ver, ahí está. El rojo era el 60 y pico y ahora entre el rojo y el verde hay un 50%. Claro. Bueno, pero además de esto, y esto es bien interesante, Caputo, y yo creo que el presidente, se preguntan, a ver, ¿por qué van a querer que le vaya bien a este gobierno o a este país personas que, en el caso de que le vaya bien, así como vos sos periodista, Agustina, feliz día del periodista atrasado, ¿no? Porque ya lo saludé. Igualmente, yo soy periodista. Hay gente que vive de la política y para vivir de la política necesita una estructura que está por afuera de la política. Miles de millones, dijo. Fíjate qué interesante. Yo después me quedé hablando con él, pero ¿sabes lo que piensa, por ejemplo, Caputo de Grabois, sobre Grabois? Ajá. ¿Qué Dice, piensa? yo no sé si Grabois, desde el minuto 1, se habrá aprovechado del dinero de la política. Quizá empezó a hacer política con una mirada original altruista, pero lo atravesó la política, alguien le dijo, lo agarraron, ¿no? Le tocaron la cosa más fuerte que tiene Grabois, que es el ego, el superego, y le dijo, Juancito, vos podés ser candidato a presidente. Y un candidato a presidente, aún perdiendo la interna como la perdió él, necesita mucha platita. Y si vos te fijás, los comedores fantasmas se empezaron a multiplicar a medida en que crecía la campaña electoral, cuando Grabois necesitó mucha platita. Por eso está tan preocupado Grabois en que se le asigne
en que de nuevo Leila Gianni, más allá de que efectivamente fue kirchnerista, trabajó durante el gobierno de Macri y después se hizo masista, todo eso es verdad, lo empieza a investigar con el tema de los fondos fiduciarios, cosa que todavía no se empezó a hacer como se debe y se anunció este fin de semana, estuvieron Milei, Caputo y Sandra Petovelo anunciando que lo iban a hacer y lo iban a hacer a fondo. Bueno. Sobre el tema de ley bases, digo, es interesante también saber qué piensa Caputo, qué piensan desde el gobierno, todo lo que puede llegar a influir en materia económica a nivel ley bases. Pero te quiero mostrar, Luis, este tuit del escritor Alejandro Rosichner para que lo analicemos juntos. Mirá lo que plantea, dice... ¿Aprueban la ley de bases? Aprueben la ley de bases de una puta vez. No lo digo yo, lo dice él, por eso lo puedo leer. Escrito el pueblo votó el plan de Javier Milei. Esto es lo que está planteando Alejandro Rosichner, que es, a ver, una mirada interesante porque lo que plantea es, hay un voto muy alto, hay un apoyo todavía que hoy persiste muy alto también sobre el gobierno de Javier Milei a 6 meses de su asunción y esta mirada muy contundente del escritor Alejandro Rosichner que dice, bueno, hay que hacerlo también porque el pueblo lo está pidiendo. ¿Coincidís con esto? ¿Qué mirada tenés? Primero, Alejandro Rosichner antes fue asesor de Mauricio Macri y ahora está, como dirían algunos, basado, yo diría... No lo digo, es una manera descriptiva, no despectiva. Se pasó a las fuerzas del cielo. De hecho, hablando de las fuerzas del cielo, está junto a nosotros, además de Silvina Martínez y Luis Gasulla, Mariano Pérez, que se considera un streamer y periodista libertario. Y hablando de Grabois, para que ustedes lo conozcan a Mariano Pérez, le decimos buenas noches, ¿no, Mariano Pérez? Buenas noches. Yo lo trato con suavidad porque tiene 23 años, me parece, ya me parece una falta de respeto, eso, pero en buenos términos. Ahora, para que ustedes sepan quién es Mariano Pérez, dicen algunos, esta manera de hablar que tienen, ¿no? Que fue uno de los pocos que, después de ese tole-tole, de ese toma y daca, con Ramiro Marra. Lo atendió, dicen, yo no sé si lo atendió o no, lo atendió a Juan Grabois o le dio para que tenga, ¿viste cómo hablan ahora, no? ¿Qué sé yo? Mirá. Bueno, por lo menos reconociste que está bajando la inflación durante el debate. Está bajando la inflación en relación al mes anterior. O sea, la inflación baja cuando te da menos de 1. Eso es deflación. No, está bien, tenés razón. Lo que te quiero decir es, depende del punto de partida que vos tomás. Si vos tomás el punto de partida del mes pasado, la tasa de inflación bajó. Sí. Si vos tomás el punto de partida de todo un periodo de tiempo, no bajó la inflación, aumentó la inflación. ¿Cómo que no? Porque, ¿cuál es la inflación acumulada desde diciembre hasta hoy? De diciembre hasta hoy más o menos 60, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la inflación anual del gobierno anterior? 200. No. 200 y pico. No. ¿Cómo que no? No, ni a palos. Después chequeamos el dato. Chequeemos, pero no, ni a palos, no. No fue esa. Bueno, acá está Mariano Pérez chequeando el dato. Breakpoint es Breakpoint, el canal, sí. El canal de YouTube que tenés vos, Mariano Pérez, ¿no? Es una nueva generación de comunicación, ¿no? Sí, ya casi 4 años del canal. Las próximas semanas se cumplen 4 años de que arranqué con el canal ya, pero bueno, cruce con Grabois, la verdad me sorprendió en su momento y le dije, bueno, chequémoslo después porque creo que, no sé si me acordaba que era 211, pero todos nos acordábamos que era más de 200% de inflación lo que dio el año pasado y cómo cerró el 2023. Y vos obviamente tenés una posición bien marcada, no sé si partidaria, pero está claro que vos apoyás a Javier Milei y a su gobierno. Sí. ¿Qué estás viendo en estos días? Porque viste que hay una especie de discusión, el gobierno está en crisis, posiblemente lo esté, o el problema es que la casta tiene miedo, por eso lo quiere poner en crisis en un momento que es clave para la Argentina. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, hay una fuerte reacción de lo que es la política en contra de este gobierno, en contra del presidente, porque sabe que están a contrarreloj, porque primero lo querían voltear en enero, después lo querían voltear en febrero, después en marzo, después en abril, y a medida que vamos avanzando en el tiempo, el dato por el cual mayormente lo votó la gente y por el cual más se discutió la campaña el año pasado, que era la inflación,
le está dando cada vez mejor, cada vez la inflación es más baja, cada vez se empiezan a ver, bueno, este semáforo que mostraba recién de los indicadores económicos, todas estas cosas la gente le está empezando a percibir y todo esto es a pesar de la política, a pesar de todas las trabas y todas las cuestiones que la política quiere ponerle al presidente Milei. ¿Y por qué apoyás el gobierno con tanta, digamos, convicción? Bueno, yo lo sigo a Milei desde hace 1000 años, o sea, cuando arrancó en su momento... 1000 años tiene 23 años, 1000 menos 23 sería. Más o menos 2016, 2017 empecé a seguirlo a Milei, yo tenía 15, 16 años y siempre me llamaron mucho la atención sus ideas, siempre me gustó realmente lo que proponía. Y bueno, apenas se lanzó política, yo ya tenía el canal de YouTube, empecé a cubrir lo que era la campaña, empecé a seguirlo y la verdad que era inevitable bancarlo y bancar esta propuesta porque coincido que en la política, ¿no? Toda mi vida he visto fracasos de la política, constantemente todo lo que ha pasado han sido fracasos de la política y todo ha sido para peor. Entonces obviamente quería un cambio significativo de todo lo que vemos viendo y bueno... Sin duda, la opción más indicada era Milei. Mariana, recién explicabas tu mirada respecto a los 6 meses económicos de Javier Milei, pero mañana que se cumplen 6 meses, ¿qué ves a nivel político, ¿no? De este medio año de Javier Milei, teniendo en cuenta no se logró aprobar hasta ahora ninguna ley? Hay que ver qué pasa con la ley bases esta semana, pero ¿qué ves de eso? Bueno, también es parte de lo que es el juego de la política y la política misma que... Creo yo que no está entendiendo lo que quiere la gente, no está entendiendo lo que votó la mayoría de los argentinos y me parece que el hecho de que estén retrasándole tanto la ley bases a Milei habla peor de la política y habla peor de ellos que del propio presidente. Demuestra que él tenía razón, que eran la casta, que eran una corporación, que quizás partidos que veíamos tan antagónicos durante tanto tiempo se juntan y votan en contra de él y van en contra suya. Es como que... el tan llamado principio de revelación, ¿no? Que le están demostrando que en efecto tenía razón porque él le propuso en la apertura de sesiones todo esto del Pacto de Mayo, de bueno, vamos todos juntos, pongamos este principio, demuéstrenme que estoy equivocado, le dijo a la política. Claro. Y bueno, efectivamente la política le demostró que tenía razón porque no le está dando las herramientas siquiera al presidente para hacer los cambios que propone. Espero que los senadores escuchen a la gente y que no se quieran anotar una victoria política contra Milei, sino que realmente escuchen a lo que quiere la sociedad, que es que se dé este cambio, ¿no? Hablando de la política, habló Máximo Kirchner, ¿no? Tal vez el hijo de la llamada vieja política, digo, estuvieron casi 20 años en el poder, y decía esto sobre el presidente Milei, mirá. Lo que se está haciendo es, bueno, señores, extractivismo a pleno, que cada uno agarre lo que pueda, y si te evito no me acuerdo. Y después queda todo arruinado. En un Estado en retroceso al que se lo quiere destruir. Entonces, si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! ¡Invotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rija y pase en el Senado. Bueno, es interesante, no digo que yo esté de acuerdo con la posición de Máximo, pero es interesante porque de nuevo polariza y dice, no sé qué opinan ustedes, pero dice, si bien las grandes inversiones nos van a quitar todo el cobre, todos los minerales, toda la riqueza, se van a llevar los dividendos y no nos van a dejar nada. ¿Qué conecta con lo que dice una parte de la sociedad? Vos, Mariano, a pesar de pensar como pensás, sos consciente de que el 40 y pico % de los argentinos por ahí están de acuerdo con lo que acaba de decir Máximo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a Milei igualmente lo eleva a tener un enemigo como Máximo Kirchner del otro lado y decir... ¿Por qué? Y porque es esa gente que ya genera demasiado rechazo. Puede poner el 44% no lo votó a Milei, pero no sé si ese 44% lo votaría a Máximo Kirchner. Yo creo que, y lo hemos visto a través de miles de encuestas, que la imagen positiva que tienen es muy ínfima y la imagen negativa que tienen los Kirchner y Máximo Kirchner en particular ni siquiera se puede llegar a arrastrar la imagen que tiene la madre. O sea, hay algunos que la bancan a Cristina que ni siquiera lo bancan a Máximo, porque no ha hecho realmente nada de su vida. Lo único que ha hecho ha sido vivir de ese apellido. No, yo hablaba de las posiciones, de lo que expresa más allá de del rechazo que hay sobre su figura, que es enorme. Pero al mismo tiempo te digo, tu mirada, ¿es una mirada mileísta pura o, por ejemplo, reconoces que hay errores de gestión, que, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano se cometieron errores, o que hay errores de implementación o cosas que hay que corregir?
Bueno, siempre hay cosas que corregir, nadie es perfecto, todos pueden tener errores, sobre todo mucha gente que no viene de la política, no viene de esta gestión, de lo que son las cosas públicas, y siempre puede haber algún que otro error, pero lo que creo yo es que no hay ningún tipo de mala intención y que creo que siempre las intenciones son las mejores y siempre se busca mejorar, ¿no? Es un gobierno que también escucha mucho, a pesar de mucho de lo que se dice en Milei, que no, que es un autoritario, que no escucha, se escucha mucho la crítica, se escucha mucho lo que se dice afuera y siempre se mejora para lo que es lo mejor para la Argentina, ¿no? Lo que se busca es lo mejor para la Argentina y no siempre tener razón quizás, y siempre uno puede tener errores, pero lo importante es el rumbo que se está tomando y yo confío en ese rumbo. Hablando de la polarización que mencionaba recién Luis y lo escuchábamos un poco también en el video de Máximo Kirchner, recién hablamos hace un ratito con Rosendo Fraga y él decía que la polarización que hay en la Argentina va a terminar profundizando la falta de gobernabilidad. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Coincidís con esa mirada de Rosendo Fraga? Bueno, muchos quieren quitarle esa gobernabilidad a Milei justamente para voltearlo y para boicotear eso, porque como bueno veíamos en el adelanto del ministro de Economía, también hay mucha gente que vive de la política, que ha vivido durante mucho tiempo de las cajas de la política, y acá se viene a terminar con eso, se viene a terminar con que la política sea un negocio, que uno entre a la política y salga millonario, se viene a terminar con todo ese tipo de cosas, y mucha gente de la política, muchos políticos prefieren que les vaya bien a ellos y mal al país, claro, con tal de tener razón y seguir manejando el poder y las cajas que han manejado durante años, ¿no? Hablando de cajas y de cuestionamientos y de corrupción, Luis Gasullo está con nosotros porque vos hablabas, Luis Majul, sobre el tema de los FISU, ¿no? Y Luis tiene información sobre Grabois, los FISU, muchas novedades. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, bienvenido. Hugo, hola, Agustina, Luis. Bueno, sí, efectivamente, la semana que viene, yo te diría mañana ya arranca una especie de auditoría de la auditoría del FISU. ¿Qué significa esto? Que van a auditar el trabajo que hizo el titular del FISU, Sebastián Pareja, y van a buscar todo lo que tenga que ver con el Fondo de Integración Sociourbana, porque en la semana Milei se convenció que hay que investigar la obra pública de Alberto Fernández. Hoy, de hecho, también hay una nota muy interesante en La Nación que habla de las viviendas que entregó Alberto Fernández. ¿Cuántas fueron realmente? ¿Te acordás, Luis? Sí. Hugo, que en algún momento dijimos ese número fantasmagórico casi que presentaba Alberto Fernández. ¿Cuál era el número ¿Existió, mágico? No? 100.000 casas. 100.000 casas, que nunca llegaron a 100.000 casas, nunca se terminaron, pero algunas ni se empezaron. Muy interesante la nota que escribió Nacho Ortelli sobre esa auditoría. Y ¿sabés qué? Cuando yo le pregunté a Caputo sobre el FISU específicamente y le nombré a Pareja, es como que algo pasó ahí, dudó. Y yo lo entrevisté antes de que se encontraran Caputo, Milei y Sandra Petovelo para decidir, después de 4 horas que estuvieron en la Quinta Olivos, según Ignacio Ortelli, esta nueva auditoría. Y por eso de nuevo Grabois está nervioso. De hecho hay un tuit de Grabois que habla de eso, pero vos tenías información. No sé, Matías, si lo tenés, pero vos tenías información sobre el tema, ¿no? Mira, mañana mismo el equipo de anticorrupción, podríamos decirlo, el equipo de legales de Capital Humano, Leila Yani y sus abogados, se presentan en el Ministerio de Economía para empezar a trabajar en el Fondo de Integración Sociourbana. Van a tener reuniones con fuentes, van a ver expediente por expediente y obviamente se va a hablar y mucho y se investigará cuál fue el rol del movimiento de trabajadores excluidos en el FISU. Mira, acá tengo el tuit de Grabois. Te lo pasé, Matías, porque es interesante antes de que termine de dar el anticipo que vamos a mostrar hoy en la cornisa, ¿no? Claro, porque esto no Pero son los Grabois comedores, ya, ¿no? por Esto, eso, Grabois ya abre el paraguas y dice, hace horas, un día, es el segundo tuit, después del tuit de La Patria no se vende, el 12 de 6 del Congreso, Grabois dice lo siguiente, compartámoslo. Mira, Luisito Gasullo. Dale, Luis. El gobierno va a destinar una, entre comillas, brigada y buscar no sé qué cosa en una, entre comillas, auditoría, hecha específicamente para contraatacar a un ciudadano porque les ganamos una apelación para que repartan comida. Encima te lo avisan, qué fenómenos. Calidad institucional al mango. Si no fuera porque están hambreando a la gente, la vendetta de Petovelo y su brigada Cola está para una de Chaplin. Otro de los puntos que creen en Capital Humano es que la auditoría estuvo todo armado y que la Cámara ya tenía el fallo escrito de antemano. Está conectado Fernando González, hablando de Javier Milei. Hay una, antes de saludarlo a Fernando, hay elecciones europeas y ya hubo reacción de Milei retuiteando algunas reacciones de cuentas libertarias sobre un resultado
que cada uno interpreta más o menos como quiere. Del lado de La Libertad Avanza dicen, che, el efecto Milei llegó hasta Europa. ¿Lo compartimos? A ver. Quien lo dice primero es Nahuel Sotelo. Triunfa el mundo libre. Europa sigue el camino de Argentina y se afianzan los partidos que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada. Atrás y en crisis quedan las izquierdas empobrecedoras, gran parte es influencia directa de Javier Milei. El mundo nos observa, dice Nahuel Sotelo. Es uno de los tuits que retuiteó o que reposteó el presidente Javier Milei. También hay otra escuela austríaca y otras cuentas que van en el mismo sentido. Pero Fernando González, responsable del Observador España, editor del Observador España, seguramente debe tener una lectura con mucho mayor detalle. La primera pregunta de Argentina es, ¿hay quienes piensan el efecto Milei o es una mirada argentinista y ombliguista de la Argentina, Fernando, además de toda la lectura que deja la elección europea, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, buenas noches. Y la verdad que lo que hay es una derrota fuerte de la izquierda en la Unión Europea, muy fuerte en algunos países, como fue el caso de Francia, donde Marine Le Pen derrotó a Macron y Macron adelantó las elecciones legislativas para el 30 de junio, o en Bélgica, donde renunció el primer ministro Alexander De Croo, también en Bélgica derrotado por la derecha más extrema, e incluso en Italia, donde Giorgia Meloni consolidó su poder y también ganó con un discurso de derecha fuerte. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Algunos de esos personajes que menciono, Marine Le Pen o Giorgia Meloni, estuvieron en el acto con Vox, que organizó Vox, con Javier Milei, en el acto que fue en España, en el cual Javier Milei critica a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez, sin nombrarla, pero aludiendo a la causa de corrupción que tiene Begoña, y el impacto de Milei en Europa es indudable, ha sido indudable. Tanto te digo que en el spot que tuvo el socialismo español, el de Pedro Sánchez, está Milei. No solo está Milei, menciona a Milei Pedro Sánchez en los últimos 3 actos de campaña, y en el spot que habla de los zurdos, se reivindican como zurdos por el apelativo que usa para la izquierda. Milei lo toman ellos y tratan de utilizarlo a su favor para aglutinar el voto de izquierda. No les alcanzó porque perdió por más de 4 puntos hoy el socialismo español frente al Partido Popular. Y sí estaba Milei con la motosierra como una de las imágenes a la que el socialismo español y Pedro Sánchez querían derrotar. Claro, es muy curioso, porque si ustedes se fijan cómo toma el mundo a Milei, cada uno lo utiliza para el lugar que más le conviene, ¿no? Sí, sí. Si uno mira rápidamente la entrevista que le hizo esta periodista que antes trabajaba en el New York Times, en donde él dice después, yo encantado de ser un topo para destruir el Estado desde adentro, la agarra, no sé, la gente página 12 y dice, esto es Milei. Y la agarran los mileístas más duros y dicen, efectivamente, esto es Milei. Así como Pedro Sánchez lo toma y dice, soy zurdo, y se saca una foto al lado de los gordos. Alguien le tiene que decir a Pedro Sánchez, ¿no? Esa foto al lado de los gordos de la CGT no le va a servir en ninguna parte del mundo. Y en la Argentina, menos. Pero al mismo tiempo, corregime, Fernando, le sirvió para polarizar y no perder tantas bancas al PSOE, y al mismo tiempo se puede decir que, no sé si el efecto Milei, pero respecto de la elección anterior, Vox creció y el PPE y el Partido Popular creció un poco menos de lo que se esperaba, ¿sí? Bueno, creció, ganó 9 bancas, ¿no? De la anterior elección. Hace 5 años en la elección europea había sido muy malo el desempeño del Partido Popular y hoy fue mejor. No le alcanza. Al PP no le alcanza para desalojar a Pedro Sánchez del poder. Esta es la realidad de la elección en España para el Partido Popular, que tiene un líder, Núñez Feijóo, que es interesante, pero que no perfora en los votos, ni de clase media baja, ni de los jóvenes, que es lo que logró Milei, o incluso logró Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Lo que quiero decir, un dato más les quería contar, porque es muy interesante. ¿Quién fue la revelación de la elección en España? Que sacó 3 bancas. Un muchacho joven que se llama Luis Albice Pérez,
que no era político, que fundó un partido de la nada, que tiene como eslogan, está en Instagram y en TikTok, digamos, no está en ningún lugar político, y que obtuvo 3 bancas. ¿Qué hizo? ¿Qué prometió? Prometió 2 cosas: pelear contra la casta política y además donar su sueldo como legislador si llega a la Unión Europea, que ya llegó porque ganó 3 bancas. 3 bancas, como ganó Milei 3 bancas en 2021 cuando empezó su carrera política, que era lo que recordaban hoy esta gente. A propósito de lo que decís, lo queremos sumar a Mariano Pérez, que es un periodista y streamer también, hay que decirlo, ¿no? No lo niega, libertario, hablando de TikTok y redes sociales. Pero quería hacerte una última pregunta antes de sumar a Mariano. ¿Cómo va a ser el viaje de Milei a Europa? Porque había una discusión. ¿Va a ir al G7? ¿Va a volver a España para recibir un premio que tiene que ver con su trayectoria, con sus ideas? Y hay una parte que está confirmada y una parte que no. ¿Qué se espera en Europa en general y en España en particular sobre el próximo viaje de Milei? Están terminando de coordinar la agenda, Luis. ¿Sabes por qué? Porque la idea de Javier Milei era no ir a la invitación del G7 y solo ir a recibir el premio que le da el Instituto Juan Mariana el 21 de junio. Sobre todo porque el G7 es 6 días antes, entonces se hacía muy largo. Pero ha habido insistencia de Giorgia Meloni personal, porque ella lo invitó en términos personales, entonces están viendo ahora cómo agrandar la agenda, cómo poder unir las dos cosas. El encuentro del G7, que es una invitación súper importante, y el premio que él quiere sí o sí ir a recibir en Madrid el 21 de junio para que no se alargue tanto la visita y poder hacer a las dos cosas. Fernando, muchas gracias por este contacto. Lujo. Siempre interesante. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Mariano, este despliegue internacional que tiene Javier Milei, para vos, ¿es fundamental para su propia administración dentro de la Argentina o es, digamos, un fenómeno global que está ocurriendo también con otros líderes o outsider de la política? ¿Qué pensás? Bueno, el fenómeno Milei está realmente llegando a nivel mundial. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en Europa, en un evento político de Europa, y todos me preguntaban por Milei, todos estaban fascinados con lo que estaba pasando en Argentina, y definitivamente lo que en su momento le decían el fenómeno barrial y tanto lo chicaneaban, se ha convertido en un fenómeno mundial y está teniendo influencia en todo el mundo, porque fíjate que muchos líderes del mundo también lo mencionan a Milei y ponen a Milei como foco y como una de las principales figuras también de esta revolución a nivel mundial en cuanto a estas ideas, en cuanto a lo que es ir contra el establishment político. Creo que una revolución absoluta fue el discurso en Davos y todos a partir de ahí empezaron a verlo mucho más y a tomarlo como un referente a nivel mundial. Claro, interesante. En minutos nada más empieza la cornisa, además de la entrevista mano a mano con el ministro de Economía, Caputo. Tenemos informes muy importantes e interesantes por delante. Luis Gasulla, primero, adelanto, ¿qué se viene hoy? Bueno, vos dejaste una aposta muy alta con los comedores fantasmas, con el hallazgo de la semana pasada. Estuvimos de recorrida por el conurbano. Las cosas que encontramos, o mejor dicho, los comedores que no encontramos y lo que encontramos en su lugar, ahí está el es tema. muy importante y muy interesante. Y vos, Silvina Martínez, que siempre aporta muchísima información exclusiva para la cornisa en este caso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo te voy a contar, o les voy a contar en un rato, las propiedades del Estado que fueron a parar a los amigos de Grabois. Venimos con eso y vas a encontrar nuevas. Y además, no solamente con esto, los amigos de Grabois que reclaman ante el Estado, escúchate esta, que le devuelvan los planes sociales a aquellas personas que viajaron al exterior. Te voy a contar algunos casos que son desopilantes. Capaz. Bueno, me dicen que hay un... Yo no lo vi, Sí. me dice la producción que había que... Grabois de nuevo... ¿Cómo habla de mí Grabois, no? Sí. No, yo soy un periodista, ¿no? Porque, no sé qué dijo. No hay problema, muchacho. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Algo que una qué? ¿Qué es una chamba? Bueno, dale. un trabajo. Majul está como... Es como que tiene una chamba específica que es la es permanente contra mí. O sea, es como no puede soltar. ¿Viste cuando alguien no puede soltar? Bueno, es un elogismo, ¿no? A ver, Entonces, vamos a poner las cosas un poquito en su lugar. Yo trabajo de periodista desde los 17 años. Juan, ¿vos de qué trabajás? ¿Cuál es tu laburo? A ver, sos el Che Guevara trucho, decís que ayudás a los pobres.
y hay decenas de denuncias contra vos. Algunas de los propios pobres que decís vos ayudar. Ocupás terrenos públicos, le sacás beneficios y subsidios. Mirá, Juan, yo soy periodista, por eso lo sé. A Cristina, a Alberto, a Máximo, a Macri. Y le quisiste sacar este gobierno también y no pudiste, porque cuando llamaste te cortaron el teléfono. Con onda te pregunto, y hasta cariñosamente, vos, Juan Grabois, ¿de qué laburás? ¿Alguna otra cosita más, muchachos? Bueno, no, nos quedamos con vos porque hay un gran programa por delante. Bueno, estaba interesante la conversación. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo. Agustina, un placer como siempre. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.